Hoy no va a haber clases para los adolescentes ni para los jóvenes. Los hermanos que se encargan de dar clases no pudieron estar aquí el día de hoy. El hermano Jorge tuvo que salir a llevar a su esposa al hospital y nuestro hermano Ismael no pudo llegar porque está en una reunión. Entonces todos los jóvenes y todos los adolescentes se quedan aquí en la clase esta noche. Para que si usted no mira a su hijo por ahí, vaya, observe de que no va a estar allá afuera. Amén. Sí, porque hay que cuidar de la familia. Porque muchas veces pueda que usted esté pensando que están en la clase, pero no están en la clase. Hoy no hay clase allá. Nada más los músicos van a ensayar allá. Muy bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra, versículo 14 al 15, allí en Tito capítulo 2. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Padre, gracias en esta noche. Hoy te pedimos, Señor, la unción y la presencia tuya, la guianza tuya, Padre, para exponer esta enseñanza. Te pido la gracia y la sabiduría, Señor, y que seas tú poniendo, Señor mío, en mi vida, Padre, esa palabra para que pueda fluir con toda facilidad, Señor. Así que en esta noche te pido bendición para cada hermano, cada hermana, Señor, que han llegado aquí a este lugar. Bendición para cada joven, para cada uno de los adolescentes que están aquí también en la clase, Padre. Señor, y aquella persona que probablemente esté con nosotros por primera vez, te pido una rica bendición para su vida, Padre. Esta noche te lo rogamos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Salude al hermano que está enseguida y luego toma su asiento. Que Dios los bendiga. Y vamos a entrar en esta noche, hermanos, con el mismo tema que hemos estado llevando, la gracia de Dios, la parte número 5, pero hoy vamos a abordar este tema. Dios estableció un pueblo para posesión suya. Lo voy a volver a mencionar. Dios estableció un pueblo para posesión suya. Entonces usted y yo tenemos un dueño. Y el dueño es el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, es evidente, hermanos, que Cristo está interesado en poseer un pueblo para sí mismo, según las Escrituras. Pero no es únicamente el quererlo poseer, sino que a Él le costó. Él nos redimió, lo hemos mencionado. Un pueblo, pero yo quiero que mediten esto, un pueblo que esté limpio y que esté puro. Un pueblo limpio y puro. ¿Por qué? Porque el Señor merece lo mejor de nuestras vidas para con Él, puesto que Él se dio completamente, hermanos, por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, nosotros le pertenecemos al Señor. Y aquí hay un punto, hermanos, que lo expresa la Biblia de las Américas. Lo dice de esta forma: un pueblo para posesión suya. Y San Pablo aquí, hermanos, o Pablo más bien, recalca aquí, hermanos, además el carácter ético de tal vida en las palabras celoso de buenas obras. O sea, no quiero que caigamos en el punto de decir hay que hacer buenas obras para poder tener la salvación. No, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, de que Él se dio en sacrificio santo, un sacrificio vivo, un sacrificio para así, hermanos, hacer un pueblo para la gloria de su nombre. Pero aquí esto es lo que me gusta, hermanos, y que deberíamos de meditarlo bien: celoso de buenas obras. O se puede decir de esta otra forma, perdón, que está anhelando obrar siempre el bien, según la Nueva Versión Internacional. Anhelando obrar siempre el bien. Y hay una porción en la palabra que dice que el pecado está en aquel que sabe hacer el bien
y no lo hace. Porque hay mucha gente, hermanos, que se ha apartado del pecado, pero el Señor espera que también el pueblo que se aparta del pecado haga bien. Hagamos el bien. Amén. Así que vuelvo a mencionar lo que la semana pasada mencioné respecto de que ahora somos pueblo suyo, le pertenecemos a Él. Así que uno de los propósitos, hermanos, de Dios es, al manifestar su gracia, fue establecer para sí mismo un pueblo suyo. Ahora, aquí hay un punto de que Él quiso tener un pueblo celoso de buenas obras. Así que por causa de lo que viene siendo su gracia, y entender esto de que no es por obras, como lo mencioné ahorita, aquí no hay ningún mérito en nuestras vidas de nuestra parte, sino que Dios purificó y nos hizo este tipo de gente o esta clase de gente. La gracia del Señor, hermano, se manifestó para establecer lo que viene siendo en un mundo, un grupo que busca en sus propias vidas la santidad y la justicia. Entonces, va acompañada también aquí la santidad. Cuando una persona, hermanos, va a hacer el bien, también va acompañado de la santidad. Porque la palabra, hermanos, apartados del mal, hermanos, es para que nosotros hagamos el bien. No es únicamente, hermanos, a vivir una vida ahí ya donde decimos que ya no hago el mal, pero es necesario hacer el bien, porque la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces se requiere santidad en nuestras vidas. Amén. Vaya a 1 Pedro capítulo 2 versículo 10. 1 Pedro 2:10. Dice la palabra del Señor: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Ahora somos pueblo de Dios. No éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Ahora veamos una cosa, lo que hemos venido estudiando sobre los resultados de la gracia. Vuelvo a abordar nuevamente el tema. La gracia de Dios se demostró en la muerte de Cristo. Vamos a terminar el versículo 14 para continuar con el 15. Y si usted ha notado, nos hemos embromado algún tiempo en este capítulo de Tito, capítulo 2. Pero veamos nuevamente, hermano, la gracia de Dios se demostró en la muerte de Cristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Veamos aquí lo que viene siendo más la gracia sobre Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por nosotros, según la palabra. Lo encontramos al principio del versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto entonces? ¿De qué habla? ¿A qué se refiere? Esto quiere decir que Jesucristo murió por nosotros. Cristo murió para que fuéramos un pueblo propio del Señor. Note aquí, y purificar para sí un pueblo propio. Esto lo dice la Reina Valera 60. Un pueblo muy especial, hermanos, que le perteneciera a Él. Entonces le pertenecemos al Señor. Para aquella persona que dice: yo quiero vivir mi vida como yo quiera en el Señor. No, hermano. En la vida espiritual no se debe llevar una vida como nosotros queramos, sino que se debe llevar una vida conforme el Señor quiere en su palabra. Los requisitos los pone el Señor, no nosotros. Usted va a escuchar de mucha gente: yo le sirvo al Señor como yo quiera. Hay gente que no le gusta que lo exhorten. Hay gente que no le gusta que le digan que está mal. Hay gente que siempre quiere que le digan que él esté bien, aunque esté haciendo mal. Y aquí no es así. Hay mucha gente, hermanos, que probablemente, hermanos, no se quiera congregar en ninguna iglesia porque no le gusta que le digan cómo tiene que vivir su vida espiritual. Ahora, no que el pastor es el que tenga que decirle cómo la tiene que vivir, no, sino que los pastores decimos lo que la Biblia dice. Y esa es nuestra labor. A mí me ha tocado escuchar muchas personas y que sin darse cuenta, ellos creen, bueno, ha habido personas que creen que lo que ellos han dicho ahí entre las cuatro paredes uno no se da cuenta.
Personas que han dicho, aquí el pastor no mete la mano. Y claro que no tengo por qué meter la mano yo allí. Si el Señor, por decir así, no los hace que cambien, no porque el Señor no pueda, sino porque la persona a veces cuando tiene rebeldía en su vida, tiene tendencias de no cambiar. Entonces, si el Señor no hace nada ahí, menos yo. Puesto que el que tiene el poder es el Señor, no yo. Y creo que está bien explicado esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, si puede apuntar esto, Cristo murió para que nosotros fuésemos un pueblo propio. Un pueblo muy especial que le perteneciera solamente a Él. Note esto, la palabra propio en el griego es priosión, y esta palabra tiene un significado que viene siendo apartado, también poseído en exceso, especialmente seleccionado y reservado. Y eso es lo que nosotros somos, un pueblo apartado para Él, un pueblo del cual sabemos que somos posesión suya, un pueblo especialmente seleccionado y reservado por Él. Entonces, usted y yo no somos cualquier persona, hermano. Amén. ¿Sí apuntó el significado de la palabra propio? Y ojalá las pueda meditar, hermano, cuando se vaya a la casa, las medite, el significado de cada una de las, o sea, de la palabra que se está enseñando. Ahora, cuando una persona entiende realmente lo que Cristo, hermanos, ha hecho por ella, lo único que nos queda a nosotros, hermanos, o que podemos hacer, es rendirnos al Señor el 100% y saber que todo lo que somos, hermanos, se lo debemos a Él. Amén. A Dios se le da todo lo que somos, nuestra vida, alma y cuerpo. Amén. Así que la persona, hermanos, que quiere seguir a Cristo y servirle, debe de hacer todo lo que Cristo dice. Porque un discípulo es un seguidor del Señor y que hace lo que el Señor le dice que tenga que hacer. Amén. Y es muy distinto, y podemos mencionarlo de esta manera, hermano, cuánto tipo de religión hay en la vida. Hay muchas religiones y cada uno o cada una cree diferente, hace cosas distintas. Muchos no creen lo que dice la Biblia, pero creen lo que el librito que tienen en el tipo de la religión, ese es lo que tiene que hacer cada quien. Y no es así. Existe nada más un libro para la iglesia cristiana y el libro es la Biblia. Contiene el Antiguo Testamento y contiene el Nuevo Testamento. Entonces, esta es la base para el cristianismo, hermanos. Entonces, apuntó esto, hermanos, que la persona que quiere seguir a Cristo y que quiere servirle, debe de hacer todo lo que Cristo dice en la palabra. Ahora, pregunta que está enseguida, ¿y lo está haciendo? Va a haber gente que va haciendo comentarios. O no va a haber una respuesta. Ahora, la persona se separa del mundo, hermanos, o que se separa del mundo, se aparta para servirle a Cristo, hermanos, o para seguir a Cristo. Y a su vez, hermanos, también Cristo toma a la persona por el Espíritu Santo y aparta a la persona, hermanos, para que sea su posesión suya. Y déjeme decirle de esta forma, usted y yo estamos más que bendecidos. Porque aparte de apartarnos para el Señor, Él tiene al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él está en medio nuestro. Él está con nosotros. Otra cosa, hermanos, que mediante la muerte de Cristo, el cristiano
se convierte en una propiedad muy especial de Cristo. No sé si guste que vuelva a mencionar ese punto, pero es muy importante el que cuando usted se vaya a casa el día de hoy, vaya meditando, hermano, de que la muerte de Cristo, el creyente, por la muerte de Cristo, el creyente se convierte en una propiedad muy especial de Cristo. Así que un pueblo para posesión suya. Veamos 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, lo que dice la Biblia. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nota aquí que la Biblia nuevamente ahí nos menciona que somos posesión de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta esta noche. ¿Quién de ustedes tiene posesiones? Ahora, le pregunto no para que va a decir, hermano, nos va a pedir posesiones. No, para nada. Para nada. Pero ¿quién de ustedes tiene posesiones? Todos tenemos. Podemos tener un objeto, un mueble, una bicicleta, una patineta, pero tenemos una posesión, es nuestra, o una casa. Nosotros, hermanos, somos posesión de Dios. Somos su pertenencia, le pertenecemos a Dios. Amén. Somos de Dios, somos hijos de Dios. Ahora, Cristo murió, hermanos, para satisfacer todas las exigencias de la ley para con nuestros pecados. Había algo allí que dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos que morir por causa del pecado. Ahora, ¿quién pagó por nosotros? Cristo, como Él murió por nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor Jesucristo murió, hermanos, para hacernos un pueblo propio, un pueblo muy especial que le perteneciera a Él. Aquí hay una cosa, de que nosotros entonces somos del Señor porque fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, note este punto de que la iglesia tiene su dueño. Y su dueño es Jesucristo. Hay gente que se puede atrever a decir que esta es mi iglesia. Oiga bien, si alguien está dirigiendo la iglesia, pues esta es mi iglesia. Hay gente que puede decir, aquí nomás mando yo. Pero permítame decirle, aquí el dueño de la iglesia es el Señor. Y aquí el que manda en la iglesia es el Señor. Amén. Punto 2. Cristo murió para inspirar a buenas obras. Y aquí hay un buen detalle. Y vuelvo nuevamente a la porción bíblica que dice celoso de buenas obras, según la Reina Valera 60. Ahora, obras en el griego viene siendo ergón, que quiere decir trabajar, laborar como esfuerzo u ocupación. Entonces, la iglesia del Señor, hermanos, debemos de estar laborando, debemos de estar ocupados trabajando para la gloria de su nombre. Amén. Y le voy a hacer una pregunta, hermano. En cuanto como seres humanos somos un cuerpo, y el cuerpo se compone de muchos miembros, y cada miembro hace su labor. Amén. Ok, ahora en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, la pregunta sería, ¿estamos haciendo la labor que el Señor quiere que hagamos?
Y creo que me va a preguntar usted cuál sería la labor. ¿Cuál fue la encomienda que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20? ¿Ir a dónde? ¿A qué? A predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que las almas sean salvas. Y esta labor es para la iglesia entera. Y entonces, ¿por qué en ocasiones nada más, hermanos, se juntan 3, 4 para evangelizar? ¿Por qué nada más 2, 3 personas hacen la labor? Puede haber gente que va a decir, es que ese no es mi trabajo. No, es el trabajo de evangelizar. El trabajo es de toda la iglesia. De llevar la palabra, el trabajo es de toda la iglesia. Hablarle de la salvación del alma a las personas perdidas. De que la gente sepa que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre conforme a la palabra. Amén. Ahora, la palabra también obras, esta es la traducción también, hermanos, en varias palabras hebreas y también griegas, y ambas vienen a dar cuyo significado, el cual quiere decir que el significado es general, es actividad con propósito. ¿Lo apuntó? Actividad con propósito. O sea, ahí no hay tiempo para hablar mal de los hermanos. No hay tiempo, hermano, para contarle un chisme a alguien. Porque tenemos que tener, hermanos, esa actividad con propósito. Que cuando usted vaya a decirle algo a alguien, que eso que le va a decir, hermano, que le sirva de algo. Que sea con un buen propósito, que no sea para poner en mal a los hermanos. Porque cuando se ponen mal a un hermano o una hermana, lo crea o no, hay gentes que sin conocerle le creyó a la dicha persona, y el día que lo mira va a decir, no, este sí es lo que dice aquella persona, pero si ni lo conoce. Amén. Entonces, como cristianos tenemos que tener actividades con propósito. Ahora, ¿nuestra actividad es con propósito? ¿Es de bendición para las demás personas? O sea, que es decir, que esté anhelando siempre hacer el bien. Oye bien, que esté anhelando siempre hacer el bien. ¿El bien a quién? Al prójimo. Pero a veces, hermanos, no sé por qué así actuamos como humanos, que nos gusta que alguien nos haga el bien, y si nos hace el bien, también nosotros le devolvemos el bien. Si no nos hacen el bien, nosotros no hacemos tampoco el bien. Algo está pasando allí. Me das, te doy. No me das, no te doy. Me ayudas, te ayudo. No me ayudas, no te ayudo. Y en cambio aquí la Biblia nos enseña otra cosa totalmente diferente. Que tenemos que, hermanos, hacer el bien, celosos de buenas obras. Ahora, el cristiano debe estar dispuesto, hermanos, a toda buena obra. Tito capítulo 3 versículo 1 dice la palabra: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. ¿Cuánta gente obediente hay aquí? A veces batallando los hijos obedecen. Y qué bueno que están aquí los jóvenes, Dios los bendiga. ¿Qué tenemos que hacer? Estar dispuestos a toda buena obra. Entonces, aquí aunque no le den o no le paguen a usted lo que usted hizo, o no le paguen el favor, o no le devuelvan el favor, no interesa.
usted hágale bien a la demás gente sin esperar que le devuelva nuevamente el favor. Note una cosa, hermano, que cuando una persona, no sé si usted haya observado la gente que tiene buena posición, llega a pedirle un favor a alguien más, se lo hacen rápidamente. Porque probablemente el día que lo necesiten el favor para atrás de nuevo se los pueden devolver. Pero hágaselo, hermano, a un indigente, alguien que no tiene un hogar, alguien que duerme afuera, alguien que en lugar de tener un colchón para dormir tiene un cartón, alguien que en lugar de una cobija se pone un pedazo de plástico para pasar la noche, alguien que en lugar de estar bajo una casa o bajo un techo dentro de 4 paredes, está bajo un puente durmiendo allí. ¿Cuál es el deber nuestro? Pero luego entonces, porque a veces siempre decimos, está nuevo todavía, que le eche ganas, no voy a estar ahí pidiendo todavía. No sabemos a veces por qué situación está pasando y por qué vive ahí bajo ese puente. Entonces los creyentes, hermanos, debemos de ocuparnos en buenas obras. Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que habléis con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Una persona, hermano, que tenga malos hábitos y que viene al cristianismo, lógico, hay que comprender de que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura y estamos preparados para hacer buenas obras. Entonces, una persona que probablemente puede decir, hermano, pero es que estoy acostumbrado, hay malos hábitos, pues acostúmbrese a hacer buenas cosas para que tenga buenos hábitos en su vida. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Aprender a vivir en ellas. La iglesia tenemos que aprender a vivir en las buenas obras, haciendo buenas obras. Y le voy a decir algo, sinceramente, siempre se espera que la iglesia en sí misma tenga siempre haciendo buenas obras a la gente que viene en búsqueda a veces de ayuda. Así que las buenas obras son la respuesta adecuada a la gracia de Dios, hermanos, revelada y efectuada en la muerte de Jesús. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 18. Mire lo que dice la Biblia de las Américas, y voy a leer el mismo versículo en Reina Valera 60. La Biblia de las Américas dice: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y podemos meditar, hermano, la iglesia primitiva era lo que hacía. Sus principios, ellos vendían sus posesiones y las traían y las ponían en las manos de los apóstoles para que las compartieran también a los demás. Entonces la Biblia nos enseña que debemos de ser generosos y prontos a compartir. La Reina Valera al mismo versículo dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. ¿Cómo se considera? ¿Qué se pusiera usted del 1 al 10? ¿Qué número se pusiera? El 10 es el más alto. ¿Quién recuerda cuando estábamos en la escuela, cuando nos calificaban y que pasábamos bien, cuando le ponían un 10? ¿Recuerda ese 10 que ponían? ¿Quién lo recordó, verdad? ¿Cómo se califica usted? Ok. Ok. Bueno, es una buena pregunta y una buena respuesta. Y si yo le sigo preguntando a los demás, ¿cómo se califica en cuanto a las buenas obras? Hermana, usted se sentó enfrente, ¿cómo se califica usted? ¿No?
conforme a la palabra, donde el Señor nos está llevando a la palabra, cómo nos miramos. La palabra es como un espejo para nosotros aquí, para que nos observemos a nosotros mismos, cómo nos calificamos. ¿No? Se quedan muy pensativos, hermanos. Esto quiere decir que no hay muchas buenas obras, ¿eh? Ahora, es muy importante, hermanos, este estudio, porque la iglesia, hermanos, debemos de hacer buenas obras porque es la ordenanza del Señor para nuestras vidas. Y no es porque el pastor lo pida. Ahora, podemos decir, bueno, es que se nos pone a hacer esto en la iglesia y son buenas obras. Bueno, probablemente sean buenas obras en algunas cosas, pero por ejemplo, ahí viene tiempos de acción de gracias, a preparar la mesa, a corretear el guajolote, ¿ok? Para irlo preparando. ¿Cuántos de ustedes han ido a compartir esa parte de ese pavo, como también le decimos, donde se acuerda de alguien que tiene necesidad y que dice: vengo a compartir este plato con usted? O que va y se mete allá donde hay tanta pobreza y que llega y le dice: les traigo de comer. Esto es compartir. Esto es ser generosos. Esto es dar. Esto es ayudar. Y aunque a veces nos cueste compartir, esto le agrada al Señor. Se cuenta de un hombre que estaba más bien había un pastor que estaba él edificando un templo y él estaba levantando ofrenda para el templo, y un hombre que pedía limosna o ayuda, digo, porque a nuestra tierra le dicen, a una persona que pide ayuda le decimos, porque ellos mismos llegan diciendo: deme una limosna por el amor de Dios. Y ya se acordaba cuando llegan tocando las puertas, ¿verdad? Y este hombre le tocó escuchar que el pastor estaba pidiendo ayuda para edificar el templo, mientras que este pobre siempre pedía ayuda para comer él. Y se puso a recaudar él también ayuda, y cuando se terminó la tarde, él llega a donde estaba el pastor en el templo y le dice: pastor, hoy recaudé tanto y se lo vengo a traer, a donárselo para el templo que ustedes van a hacer o que están construyendo. Lo hizo toda la semana que estaba el pastor levantando esa ayuda, y toda la semana este hombre pobre traía todo lo que la gente le daba para que pudiera comer y lo juntaba y se lo traía a él. Un hombre muy pobre, un hombre que vivía en las calles, un hombre que ni zapatos traía. Aquel hombre, al final, ya cuando terminaron de estar levantando la ayuda que necesitaban para el templo, el Señor le puso al pastor en su corazón de que invitara a aquel hombre pobre y lo llevara a una talabartería. ¿Saben lo que es una talabartería, verdad? Que lo llevara a ese lugar a comprarle unos guaraches. El guarache era de baqueta. El guarache era de esa suela de rueda o llanta. Y le dijo: ve, llévala a tal parte y cómprale unos guaraches. Lo invitó. El hombre aceptó. Llegan a la tienda, escoge los guaraches. El pastor estaba esperando a que él saliera, llegara ahí a la caja para pagar. El pastor iba a pagar por los guaraches. Cuando estaba en la caja, él esperando a que llegara su compañero, el que le había ayudado toda una semana levantando ayuda para el templo, estuvo observando al cajero y estuvo observando a su compañero, aquel hombre pobre.
y les halló mucho parecido a ambos. Nada más que el compañero de él era ya mucho más de edad. Entonces a la hora de pagar le dice: tengo una pregunta. Yo les hallo mucho parecido a ustedes dos, les dijo. El hombre, el cajero, se le quedó viendo y dijo: ¿por qué dice tal cosa? Dijo: porque sí hay un parecido. Entonces le dice: usted pudiera dar su nombre y usted también dé su nombre, porque a lo mejor son algo ustedes. El cajero dio su nombre y luego le preguntan al hombre, aquel pobre, el que dormía en las calles: ¿y cuál es su nombre? Y resulta que el apellido era el mismo. Entonces vuelve a mirar al cajero, le dice: aquí hay algo entre ustedes. El hombre le dice: sí hay. Ese hombre es mi padre, le dijo. Ese hombre se extravió hace mucho tiempo y no sabíamos nada de él. Él es mi padre. Ahí los dos se abrazaron. Ahora el que era el pobre, el que estaba en la calle, ya no tuvo que regresar a dormir a las calles, porque el hijo lo recogió en su casa. Yo sí le quiero decir una cosa, que cuando uno hace algo para la gloria de Dios, Dios siempre bendice a esa persona, de una forma u otra. Usted ha leído en la palabra que el que le da al pobre, a Jehová le presta, dice la palabra. Otras palabras, el Señor le paga. Cuando usted hace algo bueno para alguien más, Dios se lo devuelve. Y más de lo que nosotros le podemos dar al Señor, hermanos. Amén. Entonces, apuntó Tito 3:8, hermano. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que habléis con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La iglesia tenemos que estar ocupados en buenas obras. Yo le pudiera hacer pregunta esta noche, hermano: ¿qué tipo de obras podemos hacer? Va a haber gente, hermano, que va diciendo: pues ayúdenme a mí. Porque la verdad, hay gente que la verdad nos vamos a encontrar con ellos, que ellos no les gusta ayudar a nadie, y aunque tengan, siempre van a decir que no tienen para que le ayuden. Ahora, hay que cuidar también esa área. Pero en la verdad que cuando hay una necesidad y usted es una persona que da, créame que el Señor le va a seguir dando para que usted siga dando. Amén. No, y hay porciones en la palabra que nos vamos a encontrar cuál es el plan de Dios, que trabajemos para que le ayudemos a los demás también, para que tengamos de qué darle a los demás. Amén. Ahora, Dios salva al hombre o al ser humano para las obras del bien y no por las obras del bien. Aclaro eso. Y lo vuelvo a mencionar: Dios salva al hombre para las obras del bien y no por las obras del bien. Pudiéramos decir para que nadie se gloríe, porque el ser cristiano no es por obras. Entonces las obras, hermanos, son la evidencia de la salvación. No que usted tenga la salvación por las obras, no, sino como gente que salva, usted tiene la evidencia de que puede hacer buenas obras. Aquí cabe lo que dijo Santiago: muéstrame tu fe por tus obras. Aunque a veces como que confundimos ese punto, que hay que hacer bien para ser salvos. No, los salvos somos los que hacemos el bien. Entonces, aquí, conforme a la palabra, Dios ha ordenado que caminemos en obras de bien. Pero oiga lo que voy a mencionar, porque puede haber personas que hagan el bien a los demás y a los propios de su propia casa no les hacen el bien nunca. Gente que le puede dar, hermano, al vecino, darle al prójimo para que vaya y coma, y nunca le da un 5 a la esposa para que haga de comer para sus propios hijos.
Un cristiano tiene que tener cambios. Amén. Les vuelvo a mencionar, un cristiano tiene que tener cambios, un cristiano tiene que hacer buenas obras. Amén. Sí, porque hermanos, si no vamos a ayudar afuera y los de la propia casa, hermanos, nunca se le da nada, pues decir, no, usted no hace buenas obras, las hará afuera para que lo vean, pero aquí donde las debe hacer no las hace tampoco. Hermano, cuando una persona viene o cuando venimos a Cristo, podamos venir completamente deshechos de la vida, hermanos, o quizás desordenados completamente, pero cuando venimos al Señor, el Señor nos educa en la palabra y nos centra en la palabra y nos lleva siempre a hacer el bien. Entonces, hermanos, debemos de hacer obras de bien. Y aquí hay una cosa, y no es una opción para el creyente, sino que es la verdadera naturaleza del creyente o del cristiano. Si un hombre ha sido criado en Cristo, hermanos, o si Dios realmente ha obrado en él, el hombre hace obras de bien, puesto que es su misma naturaleza lo que le dictamina que lo lleve a cabo. No puede hacer otra cosa el cristiano diferente de lo que dice la Biblia. Y si hace algo diferente, está en desacuerdo con Dios. Amén. La Biblia nos enseña claramente, dice, no paguéis mal por mal, sino bien por mal. Amén. Entonces, el hombre hace obras de bien, o el cristiano hace obras de bien, puesto que esa es su misma naturaleza, hermanos. Así que, aunque a veces podamos decir que no somos perfectos, hermanos, o que fallamos a veces, pero continuamos regresando nuevamente, hermanos, a Dios, nos postramos ante Él, le pedimos perdón y nos perdona. Luego, cuando eso pasa con esa persona, se vuelve a levantar y yendo nuevamente, hermanos, esa persona vuelve nuevamente, hermanos, a comenzar a hacer el bien que pueda hacer. Mientras Dios nos tenga aquí en la tierra, el Señor espera que hagamos el bien, que hagamos buenas obras. Amén. Así que la Biblia declara que es una nueva criatura para hacer buenas obras. Aquí sería muy bueno hacernos un examen nosotros mismos. ¿Qué cosas estamos haciendo buenas y qué cosas estamos haciendo mal? Usted sabe que hay personas que probablemente estén haciendo el mal y nunca van a creer que sí lo están haciendo. Pero el Señor nos invita aquí a todo cristiano que hagamos buenas obras. ¿Cómo pudiéramos comenzar a hacer buenas obras? Usted no sé si haya visitado orfanatos donde usted llega con las manos llenas y cuando los niños lo ven con aquello se regocijan porque saben que van a ser bendecidos. Y cuando usted lo hace, o que les lleva para que coman, o cuando invita a una familia a comer que es pobre, o que la invita, o quizás usted llega a un restaurante y mira a alguien ahí por los vidrios de las ventanas que no tiene nada que comer y que Dios lo toca a su corazón y lo invita a comer. Tan solamente viéndolo comer, usted siente que se sacia viendo comer a aquella persona. Hermanos, Dios quiere que usted y yo hagamos buenas obras. Efesios 2:10 dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras nuevamente. Y podemos encontrar muchas porciones bíblicas que respaldan lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, hacer buenas obras. Y lo dice así la palabra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Me gusta esta porción bíblica, hermano. Y esto espera el Señor de su iglesia. Si nosotros practicamos las buenas obras, se evitarían muchos problemas dentro de las iglesias cristianas. Porque muchas de las veces, en lugar de ayudarle a alguien, le estorbamos a ese alguien y a veces lo empujamos y lo echamos para afuera, y se va decepcionado de las iglesias cristianas porque no le supieron hacer un bien. Al contrario, lo único que le hicieron fue un mal, y jamás vuelve a pisar una iglesia. Lo he mencionado muchas veces y hoy lo vuelvo a mencionar. Es triste, hermano, cuando alguien se siente que no cabe dentro de una congregación. Yo le voy a ser sincero, a mí me molesta cuando alguien, hermano, comienza a guardar enojo, odio con los demás hermanos y que quiere hacerlo de una manera u otra, que se vaya de la iglesia. Eso no es correcto. Y me recuerda nuevamente, hermanos, lo que les he contado cuando yo estaba pequeño, que estábamos en la escuela. Por allá, a la edad de los 6, 8 años que estábamos en la escuela, había un juego que teníamos nosotros, donde todos nos sentábamos en una banca de adelante, en las bancas de enfrente, y luego ya cuando estábamos la banca llena, y perdón como la forma que nosotros lo mencionábamos, decíamos que para la vaca. Y la forma que iba a parir la vaca es de que todos pusiésemos presión, unos hacia acá, el otro hacia acá, y uno de todos iba a salir de la línea de esa banca, porque era demasiada la presión y tenía que salir hacia afuera. Y ya cuando uno de ellos no soportaba la presión, salía para enfrente y decíamos: ya parió la vaca. Y lo menciono de esta forma porque a veces probablemente se le pone demasiada presión a una persona para poder echarla hacia afuera. Y ahí ni modo de decir: ya parió la iglesia. Más bien, en lugar de que hubiese una ganancia, hubo una pérdida. Si la iglesia toda participamos en hacer buenas obras, en lugar de que la iglesia mengüe o la iglesia se divida, la iglesia se multiplica. Apunte Efesios 2:10. Ese es el propósito del Señor. La idea de la palabra traducida celoso es tener un especial entusiasmo, mis hermanos, o gusto por hacer lo bueno. Mire qué diferente, por hacer lo bueno. De esta manera, los creyentes, hermanos, que han sido liberados del poder del pecado o del poder de toda iniquidad, por la limpieza de lo que viene siendo de vida, que les trae lo que viene siendo la gracia de Dios que ha obrado por Cristo en nosotros, ahora podemos tener el impulso o el anhelo de conducir y actuar rectamente, hacer lo bueno. Amén. Los veo muy pensativos. Así que, hermano, aquí no cabe para hacerle mal a nadie. Entremos a otro punto. La gracia de Dios debe de proclamarse basada en el versículo 15. La palabra de Dios dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Entonces, debe de ser proclamada bíblicamente. O sea, la gracia debe de proclamarse. Se debe de proclamar lo que viene siendo la gracia de Dios. O sea, la palabra proclamar es predicar, hablar, es predicar, porque dice esto habla, y la palabra hablar es predicar y enseñar la doctrina que contiene el camino de Dios. Eso es hablar. Esto habla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la doctrina que contiene el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? Jesucristo. Tito habría de presentar, hermanos, esta enseñanza cada vez que tuviese la oportunidad, tenía que presentar esta enseñanza. En otras palabras, su mensaje siempre fue el mismo.
y que se definió ahí en el capítulo 2, versículo 1, que dice: enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La iglesia cristiana debemos de tener una sana doctrina. Amén. Cuando hablamos de la sana doctrina, hermanos, y la buena conducta, estas dos se complementan. No sé si puede apuntar esto. La sana doctrina y la buena conducta, estas dos se complementan. Tal y como se ha indicado aquí en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 14, que ya lo hemos venido estudiando. Por eso es preciso que nosotros sigamos, hermanos, recordando la importancia de un testimonio personal que respalde el mensaje que estamos proclamando. La importancia de un testimonio personal que respalde el mensaje que estamos proclamando. ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Respalda lo que predicamos? ¿Respalda lo que enseñamos? ¿Respalda lo que profesamos? No me diga nada y usted apunte eso solito allí. 1 o 10. Digo, de 1 al 10. Entonces, aquí hay una cosa. Debemos de aprovechar todos los medios a nuestro alcance, hermanos, para enfocarnos en ese tema. Tito habría de hablar entonces, hermanos, así como, y este es como un resumen de lo que estudiamos de Tito, capítulo 2. Tito tenía que hablar de este asunto con los ancianos. Recuerda cuando hablamos sobre los ancianos, la conducta de los ancianos, cómo debería de ser. Tenían que ser sobrios, sanos y prudentes. Sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Ya estudiamos esto, únicamente lo traigo como un resumen para terminar lo que es el capítulo 2. Aquí también Tito le habló a las ancianas. ¿Recuerda cuáles son las ancianas? Ya se lo olvidó. Ya lo mencionamos. Podemos decir las clásicas. Así no, tampoco, ¿verdad? Pero la verdad es la verdad. Ahora, cuando hablan las ancianas, tendrían que ser reverentes en su conducta, no calumniadoras. ¿Recuerda lo que mencionamos respecto a calumniadoras? ¿Recuerdan el significado de ello? Ajá. Se oyó fuerte la palabra, pero es la realidad. Ahora, permítame decirle esto. Hablamos también de que no fueran calumniadoras, que no fueran esclavas tampoco de mucho vino, que enseñen lo bueno, ser maestras de las mujeres jóvenes. Aquí también Tito le habló a las mujeres jóvenes. ¿Qué fue lo que le habló a las mujeres jóvenes? ¿Qué tenían que hacer las mujeres jóvenes? Tampoco era que fueran diabolas tampoco, ¿verdad? Que amaran a sus maridos. Aunque hemos llegado en ocasiones a escuchar que se dice de que la Biblia nunca dice que la mujer tiene que amar al marido, pues aquí en la Biblia está enseñándole a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos. Y la pregunta ahí va, hermana, ¿aman a sus maridos? Yo oí muy pocos améns. Lo vuelvo a mencionar, hermanas, ¿aman a sus maridos? No se va a meter en un problema, hermana. Hermanas, ¿aman a sus hijos? Porque esta es la enseñanza de Tito, de que amen a sus hijos, a que sean prudentes también. Y luego la enseñanza era a que fueran puras. Y luego llegó al punto también de que sean hacendosas en el hogar. ¿Cómo califica usted su hogar conforme a las Escrituras? ¿Cómo lo tiene?
Otra cosa que ordenó aquí Tito, a ser amables. Y la pregunta es esta: ¿quién de ustedes, hermanas, se considera amable? ¿Qué sería lo contrario a amable? Espero que aquí no haya lo contrario a amables, ¿verdad? Y la verdad, esto es lo que enseña la Escritura, hermanas. Así que cuando usted regrese a casa, practique la palabra, sea amable, ame a su marido, amen a sus hijos, sea hacendosa, cuide de su hogar. Pero aquí hay otra cosa que enseña también Tito: sujetas a sus maridos. ¿Quién de ustedes ha practicado lo que ya enseñamos hace algunos días? ¿Están sujetas a sus maridos? ¿Ah? Y me atrevería a preguntarle: levante la mano, pero no la levante para no hacer quedar mal a nadie. ¿Eh? Y usted sabe una cosa: ¿cuál es el propósito que mencionó Tito? ¿Cuál era el plan? Hay un propósito, no es únicamente de que usted lo haga porque se le ordena y ya estuvo, no. El plan de Tito en la palabra es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una persona se opone a todo esto que dice la palabra, se está oponiendo también a Dios y da que decir en contra de Dios, donde la gente puede decir en la casa: esto te enseña el pastor Rivas en la iglesia. Y la verdad no es así. Me gustaría que apunten siempre lo que aprendieron para que cuando lleguen a casa no culpen al pastor Rivas. Amén. Exacto. Ahora, ok. Ahora, aquí hay también una exhortación para los hombres jóvenes, de parte también de Tito. O sea que Tito no dejó a nadie fuera. ¿Cuál era el plan de él? ¿Qué es lo que la enseñanza? De que fueran prudentes, exhortándoles a estimular a vivir de una manera distinta y a ayudarles a ver sus implicaciones a la luz del plan de Dios para su vida. Es muy importante, hermanos, de que la iglesia se congregue para escuchar la palabra, porque los cambios los trae la palabra del Señor. Si no hay palabra en la vida del cristiano, no va a haber cambios. Oiga bien lo que voy a decir: pueda venir personas que sean muy sensibles, que por cualquier cosa se enojen, que por cualquier cosa cambie su actitud. Gente que probablemente le saluda tan amable cuando llega, y cuando mira una cosa distinta lo rodea y ni le tiende la mano. Entonces ese tipo de personas tiene que cambiar en su vida, tiene que cambiar su actitud, en concentrarse en la palabra y sacar todo aquello que no edifica. Aquí no cabe decir: es que yo vengo de familia muy sensible. No, no le hace, hermano. Hay que entender que ahora estamos en la familia de Dios y el que nos educa en el cristianismo es el Señor. Él quiere, hermanos, que nosotros seamos personas que podamos hacer buenas obras. Amén. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 4:2: predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Así que aunque este mensaje, hermanos, viene con la autoridad de Dios, quienes lo presentan deben de tener cuidado en cuanto a la manera de presentarlo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha comisionado para regañar a los demás. Hay gente cuando exhortan tan regaña y regaña. No, eso no es exhortación, eso es regaño. Porque una exhortación va con buen propósito. Amén. Ahora, déjeme decirle algo. Dios no nos ha comisionado a regañar a nadie o a regañar a los demás. No, o a regañar a los demás hermanos y crear una disensión, tampoco. Porque hay ocasiones que alguien exhorta, hermano, y pone mal a mundo y medio. No, no es así.
El mensaje de Dios debe ser presentado con firmeza, pero con amabilidad, con interés en el bienestar de los que escuchan la palabra. Amén. Entonces, otra cosa, debemos de exhortar y reprender a las personas en la gracia de Dios. Y la palabra exhortar y reprender deben de cumplirse con toda autoridad, según la palabra, con la autoridad de Dios o con la autoridad que Dios nos ha dado cuando nos escogió para predicar la palabra de Dios. Así que esa autoridad, cuando nosotros la predicamos, no con nuestras propias ideas, sino las mismas del Señor. Una cosa es que yo tenga mis ideas y que yo quiera venir a imponerlas en su vida. Eso no va a trabajar. El plan de Dios es que pongamos lo que dice su palabra y no mis ideas. Así que exhortar a la gente, hermanos, es acercarse hacia ellos para animarlos a seguir en el camino del Señor. Reprender es amonestar a los que andan en malos caminos. Gracias a Dios que usted no anda en malos caminos, hermano. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Así que los ministros no deben de enseñar sus propias ideas, sino las escrituras. Ahí cambian. Los ministros, lo vuelvo a reiterar, no deben de enseñar sus propias ideas, sino lo que las escrituras dicen. Siendo conscientes de que, hermanos, al hacerlo, le respalda todo lo que viene siendo la autoridad de Dios. Porque Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que debemos de enseñar siempre o ayudar, o más bien la forma de enseñar sería de que animar a la gente a continuar. Un pastor o un ministro siempre debe demostrar que ama a esas personas cuando se les lleve la palabra de Dios. Por eso, hermanos, las escrituras están llenas, hermanos, del amor de Dios. Usted lo ha mirado, usted lo ha observado. Está llenas de promesas. Está llenas de esas palabras, no temas. Las personas siempre van a respetar, hermanos, a un hombre que saben que es verdaderamente sensible a ellos y que busca darle siempre un nuevo corazón a través de la palabra. Se debe tener, hermanos, el valor suficiente como para reprender a las personas cuando estas personas en verdad lo necesiten. Termino. Como en toda ocasión, Pablo aquí da a sus seguidores: Tito no debe dejar que ninguno lo desprecie. Ahora, observe esto. Esta exhortación, hermanos, siempre es una espada de dos filos. Por un lado, debe de tener cuidado de su propio testimonio para no dar motivo que otros lo menosprecien. Por el otro lado, de la exhortación es que al considerar su edad o su experiencia, no haya base para menospreciarlo o por despreciarlo. Así que él puede, hermanos, proclamar este mensaje con toda confianza y con toda autoridad. Por último, no tiene que dar ningún paso atrás. Quienes les escuchen harán bien si le hacen caso. Que Dios les bendiga.